Ok, ahora sí. Mis amados hermanos, esa es precisamente nuestra oración. No hay nada más importante que la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que oramos que el Señor nos conceda por su palabra salvación, que nos conceda por su palabra un anhelo intenso, profundo, por cielo nuevo y tierra nueva. Que el Señor nos conceda un desprecio por lo pasajero y que nos conceda un deseo por comunión plena, íntima, profunda con Dios. Y como siempre rogamos, mis amados hermanos, que mis labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Como pudieron leer, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía por el libro de Apocalipsis. Y nada dura para siempre, dice la canción. Estamos llegando al final. Un final, mis amados hermanos, que cambia el tono drásticamente de lo que hemos leído hasta aquí. Un final que describe las grandes bendiciones que el Señor Jesucristo proclamó al inicio del libro y que va a proclamar también al final. La gran bendición de bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es Apocalipsis 1:3. Y como mencioné hace una semana, el tono en el que veníamos era de juicio, ¿cierto? Lago de fuego, azufre, el dragón, la bestia, el falso profeta, sangre, el juicio de Cristo sobre todos los seres vivientes. Y aquí, mis amados hermanos, el tono cambia. Y aun cuando hay tintes de juicio, como leímos en el versículo 8, la premisa primordial o el énfasis es la bendición suprema que el pueblo de Dios recibe al participar del estado eterno. Y cuando consideramos eso, mis amados hermanos, mientras preparaba el mensaje en oración, comencé a plantarme preguntas que quisiera plantearles a la iglesia hoy y que no es necesario que me respondan, sino que la analice en su interior. Pregunta número 1: ¿qué tan seguido piensas en el cielo? ¿Qué tan recurrente son los pensamientos del cielo o de la gloria venidera en tu mente? Y si vienen a tu mente, segunda pregunta, ¿qué cosas piensas acerca del cielo? Aquello que piensas del cielo se alinea con las escrituras. Aquello que piensas te entusiasma. Lo que piensas del cielo te aburre. ¿Cuál de todas es? Se dice que el primer ministro inglés en su momento, David Lloyd George, comentaba que cuando era niño, el pensamiento del cielo solía asustarlo más que el pensamiento del infierno. Creo que ahora sí. Ahora sí. Como decía hace un momento, hermanos, el señor Lloyd decía que el cielo le producía de niño pavor. ¿Por qué? Estas son sus palabras. Yo me imaginaba al cielo como un lugar donde el tiempo sería domingos eternos con servicios eternos de los que no habría escapatoria. Bueno, la mayoría de los niños y jóvenes piensan que
que eso es el infierno, no el cielo, ¿cierto? Si el pastor se pasa de la hora, ya la gente se comienza a poner nervioso, el reloj y toda la cuestión. Pero para él, eso era el cielo. Y si eso era el cielo, eso era terrible. Así que la realidad es, no sé si es su caso, pero para algunos el cielo es un lugar aburrido, porque no hay nada que hacer, nada más que estar flotando en la nube, de nube a nube, y de otra nube a otra nube, y a la hora del coro celestial, a cantar hasta que toque de nuevo flotar de nube en nube. Algunos consideran que no hay nada que aprender, no hay nada que ver. Y para algunos me fue sorprendente ver que aún siendo cristiano, el cielo no era un lugar al que se anhelaba con ahínco. Lo ven como el antiinfierno y ya. ¿Ok? Pero vamos a darnos cuenta que las escrituras hoy nos van a ayudar a conceptualizar un nuevo cielo y una nueva tierra. La santa ciudad se llama, por ejemplo, la nueva Jerusalén. Se nos habla en nuestra porción de naciones. Se nos habla en nuestra porción de cosas que nos recuerdan al jardín del Edén, ¿cierto? Un río que fluye. Y así sucesivamente. Tengo una pregunta más que no me tienen que responder. ¿Puede usted imaginarse una humanidad perfecta donde la sociedad sea una cultura perfecta, con el único propósito de esa cultura de glorificar a Dios en el dominio de una nueva creación? Arte perfecto, conocimiento perfecto, comunidad perfecta. No lo podemos imaginar. O nuestro entendimiento del cielo no nos permite imaginarlo. Mis amados hermanos, la iglesia, la que está representada por las 7 iglesias del Apocalipsis, se les invita, como se les invitó a ellas, se nos invita a nosotros hoy a pensar en el estado eterno, a dedicarle tiempo en nuestras mentes, a encontrar consuelo y esperanza en el estado eterno, a estar entusiasmados por el estado eterno, a anticipar el estado eterno, no solamente como el fin de algo malo, sino como la inauguración de algo que es 1000 veces mejor. Si tuviera que poner una tesis a la predicación de esta mañana, sería la siguiente: el estado eterno se inaugurará con cielo nuevo y tierra nueva, en la ausencia del pecado y con la presencia y comunión plena con Dios. Y esa tesis, mis amados hermanos, se basa en la revelación que se nos da en el versículo 5. Y le voy a pedir que lo lea conmigo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y el punto aquí, mis amados hermanos, es que todas las cosas son hechas nuevas por Dios. Y por eso titulamos el mensaje de esta mañana sencillamente: cielo nuevo y tierra nueva. Quisiera que viéramos algunas cosas. La primera, lo que significa una nueva creación. Y vamos a darnos cuenta en segunda instancia que esa nueva creación es una nueva morada. En tercera instancia vamos a poder observar cómo esta nueva creación es hecha posible. Y finalmente vamos a analizar en cómo aplicamos la revelación que ve Juan a nuestras vidas diarias, de modo que podamos encontrar bendición. Esa es la idea. Así que, sin más preámbulo, veamos el versículo 1
para ver a qué se refiere el Señor con la visión de Juan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y si recuerdan la semana pasada, mis amados hermanos, luego del juicio del gran trono blanco, donde todo aquel cuyo nombre no se halló escrito en el libro de la vida fue condenado al lago de fuego, junto con Satanás y el resto de la banda. Juan, a partir de ahí, recibe una nueva visión. Y en esa nueva visión, el tono de lo visto anteriormente, como ya mencioné, cambia de manera radical. Porque ya no se habla de juicio, sino que se comienzan a hablar de moradas. Se comienza a hablar de la ausencia del sufrimiento, se comienza a hablar de la fuente de agua de vida, se comienza a hablar de heredar todas las cosas y nos damos cuenta que hay un cambio sustancial. Juan había visto cómo el cielo y la tierra huyeron de delante del juez de toda la tierra precisamente para dar paso, como dijimos la semana pasada, a una nueva creación. Una nueva creación es lo que el Señor quiere decir con un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Recuerdan Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, haciendo alusión a la creación del universo entero. Ahora, ¿cómo podemos entender esta nueva creación? Y mientras meditaba, consideré que el ejemplo de Cristo nos permite entender el principio de la nueva creación. Porque como ya mencionamos, esta nueva creación no requiere o no tiene en mente la aniquilación del universo, aunque es drásticamente conmocionado. Y por eso algunos hermanos eruditos consideran que el término más apropiado sería decir que el cosmos está siendo transformado, renovado para algunos. ¿Por qué? Ya hemos visto que el Señor Jesucristo nos enseñó que actualmente vivimos en el siglo presente y que estamos preparándonos para el siglo venidero. El siglo presente tiene ciertas características que el siglo venidero no tiene. Y una de las características más obvias del siglo presente es que en nuestro siglo es temporal y es perecedero. En todas las áreas, hasta el cielo es temporal. Porque como vimos con los sellos, recordarán el quinto sello, las almas estaban en la presencia del Señor clamando: ¿hasta cuándo, Señor, las cosas seguirán así? ¿Cuándo hará justicia? ¿Cuándo cambiarán todas las cosas? ¿Por qué? Porque aun cuando soñamos que el cielo es el final, el cielo no es el final. Ese no es el estado eterno. El estado eterno es el cielo nuevo y tierra nueva. Y para ser partícipe del estado eterno, se necesita pasar de lo corruptible a lo incorruptible. Y en la resurrección, nuestro Señor Jesucristo fue primicias de los que pasan de lo corruptible a lo incorruptible. Y así como nosotros resucitaremos para estar aptos para vivir en el estado eterno, la creación también ha de resucitar para estar apto para el estado eterno. Así que, hermanos, este concepto de cielo nuevo y tierra nueva no es nuevo. Y vamos a escuchar la palabra nuevo un montón de veces. Pero deriva directamente del Antiguo Testamento. Y quisiera hacer el énfasis de por qué es necesario cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se acordarán en Génesis capítulo 3? Parecía que todo estaba perfecto. Satanás entró en el huerto, le dice a la mujer con que Dios dijo, tararararara. La mujer mordió, le dio a su marido y se fue, en teoría, todo al traste. ¿Y por qué digo todo al traste? Porque la muerte entró por el pecado del primer Adán, pero no terminó ahí, ¿cierto?
Acompáñenme a Génesis 3:17, por ejemplo. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, hermanos, no debemos obedecer la voz de nuestras mujeres cuando van en contra de la voluntad de Dios. Esa es la lección que nos enseñó Adán, ¿cierto? Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Note cuál es el resultado, hermanos. Maldita será, ¿qué cosa, hermano? La tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces el pecado no solamente trajo maldición moral para el hombre, sino que trajo maldición para la creación, cielo y la tierra. Aun cuando vemos el cielo precioso en el amanecer y podemos ver la gloria de Dios en los cielos, así como cuando vamos a la costa en Escobal y vemos el lago precioso y las montañas, esto es tierra maldita a causa del pecado. Mis amados hermanos, el pecado trajo muerte, trajo la maldición del cosmos hasta la victoria de la simiente de la mujer. Porque con la victoria de Cristo, la esperanza de Adán y de su descendencia es la restauración precisamente de aquello que se perdió en el Edén. Ahora, adelántese un poco más a la derecha, porque el término viene directamente de la pluma del profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 17. Dice el Señor: porque aquí yo crearé, ¿qué cosa? Nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Lo ven ahí? Y hermano, aquí hay algo interesante que hacer, porque ese término nuevo, el que vemos tanto en el Antiguo Testamento como el que vemos en el Nuevo Testamento, no se están haciendo referencia a novedad temporal, ¿ok? No se está refiriendo a algo que nunca antes había sido visto, sino que se está refiriendo a una novedad en términos de naturaleza, en términos de cualidades. Si me permiten decirlo así, lo mismo, pero mejor. En esencia igual, pero mucho mejor. Una nueva creación con unas características mejores o superiores a la anterior. ¿Cuál es el contexto de Isaías? ¿Por qué el Señor está diciendo que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Sabe por qué? Porque si usted ha leído algo de Isaías, se va a dar cuenta que el pueblo de Dios estaba en una terrible ruina espiritual, sumido en el pecado, en la idolatría y todo lo demás. Y a raíz de eso, el Señor, que es fiel a su pacto, condena a su pueblo al exilio de varias naciones eventualmente, pero en este caso particular, al exilio babilónico. Entonces, por su ruina espiritual, a causa del pecado, lidiaron con la consecuencia del cautiverio. Y ante ese contexto, al final de Isaías, el Señor está diciendo que Él va a hacer una nueva creación. Versículo 16 de Isaías: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Cuál es ese jueguito de primero y segundo? Lo primero, temporal, pasajero. Lo segundo, intemporal o eterno. Ese es el contraste, mis amados hermanos. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, el sufrimiento a causa del cautiverio babilónico quedaba en el pasado. Esa es la idea a comprender, mis amados hermanos. Y miren qué tan en el pasado queda. Versículo 18. Mas os gozaréis
y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén, ¿qué cosa? Alegría, y a su pueblo gozo. Okay, ya se nos va dando un indicio de qué es lo que hay en ese cielo nuevo y tierra nueva. Otro pasaje de Isaías donde también se utiliza la frase. Isaías capítulo 66 ahora. Versículo 22. Y es el mismo tono en el que el Señor está hablando. Porque, versículo 22, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Una pausa ahí. ¿Qué quiere decir que permanecerá delante de mí? Que es eterna, que es duradera, en ese sentido cualitativamente diferente a la primera creación. Así de duradera, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De nuevo, ¿hacia dónde nos apunta los nuevos cielos y la nueva tierra? Al estado eterno. La promesa de la nueva creación iba a ser permanente y ese estado no se iba a perder jamás. Ahora, hermanos, ustedes dirán, pero eso no se está refiriendo a la Israel física. Bueno, probablemente sí, en primera instancia, pero el Señor está hablando de un cumplimiento parcial que lleva a un cumplimiento total en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? Mis amados hermanos, todos ustedes y yo sabemos que la salida de Babilonia no repercutió en nada de lo que estamos diciendo aquí, ¿cierto? Ni siquiera repercutió en la llegada del Mesías, ya que cuando llegó el Mesías, llegó bajo el dominio de otro imperio todavía, ¿cierto? Precisamente el imperio bajo el cual está Juan, el imperio romano, el mismo imperio que tiene sometida a las 7 iglesias y por extensión a todas las iglesias de Asia. Por ende, no se refería ni a la Israel de antes ni a la Israel de ahora, sino al estado eterno, a lo porvenir. ¿Ok? Hay muchas personas que cuando leen Apocalipsis están esperando que todas estas cosas se den ahora en Israel. Pero, hermano, si es por eso, la cosa está bien verde, hermano. Bien verde. Pero el punto aquí, mis amados hermanos, es que podamos comprender que lo que esta visión está realmente apuntando a es al retorno de Cristo, a lo que Juan está viendo ahora. Mis amados hermanos, quiero que considere algo. Aun cuando nosotros hemos visto a las almas en gloria, las almas de los santos disfrutando de la presencia del Señor, esas almas no están en el estado eterno. Están anticipando aquello que está por venir. O sea que hay algo más. O sea que puede ser que nosotros tengamos un entendimiento del cielo incompleto por no abrazar la doctrina del cielo nuevo y la tierra nueva, donde la promesa en el estado eterno es el disfrute de la presencia del Señor en un plano que es inclusive superior al que están nuestros hermanos y hermanas en presencia del Señor en el cielo. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta primera parte? Y disculpe que me haya tomado tanto tiempo porque creo que es importante que lo entendamos. Que el estado eterno, mis amados hermanos, no es etéreo. No vamos a estar flotando en ningún lado, en ninguna nube, tomando daiquiri de nube en nube, con alitas ni nada de eso. No vamos a estar como Gasparín el fantasma, sino que vamos a ser traídos a cielo nuevo y tierra nueva. Una existencia física y terrenal. Eso es el cielo. Ahora, hermanos, Juan ve un detalle adicional que añade valor al relato.
dice que vio cielo nuevo y tierra nueva y que no había mar. Y todos los que son caribeños y costeños, como los panameños tan bravos, porque a los panameños les gusta el mar, ¿cierto? ¿Será que Dios tiene un problema con el mar? Mis amados hermanos, no es que Dios tenga un problema con el mar, sino que se nos está narrando una de las cualidades del estado eterno que lo hacen superior al estado presente. ¿Y cuál es ese? Que no hay mal. ¿Por qué? Recuerden, el problema no es el mar, sino lo que representa el mar en Apocalipsis. Y cuando hemos visto el libro de Apocalipsis, el mar es representación del abismo donde mora Satanás y todos los demonios. ¿Se acuerdan de dónde salió la bestia y de dónde salió el falso profeta? Del mar. También hemos visto que el mar es representación del lugar de muerte. Cuando vimos el juicio del trono blanco, el mar entregó sus muertos, ¿cierto? Así que es un lugar de muerte también. Hemos visto también que el mar es el lugar donde comercian aquellos que aborrecen al Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos los juicios? En uno de los juicios, el comercio marítimo fue interrumpido por Dios mismo. Y última instancia, el mar es un lugar de caos, peligro. Si usted era marinero en los días de Juan, los días de Pablo, ¿cuántos naufragios sufrió el apóstol Pablo, por ejemplo? ¿Todos dónde? En el mar. Y también era un lugar de separación. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. Y su cárcel, o las paredes de su cárcel, ¿qué era? El mar. Agua por todos lados. El mar separaba a Juan de todos los demás hermanos de todas las demás iglesias. De modo que si entendemos esto aquí, en la nueva creación, el universo transformado ya no lidia más con Satanás y los demonios. Y por cierto, si usted es lo que odia el género de película de terror como yo, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ya no hay película de terror, porque ya no hay demonio, no hay Satanás y no hay nada de ese asunto. La muerte ya no existe, no hay más separación, ya no hay más aborrecimiento del Señor, hay perfecta comunidad. En ese sentido, ya no hay más mar. Es lo que se nos está tratando de transmitir aquí. Mis amados hermanos, considérenlo por un momento. La obra de redención de nuestro Señor Jesucristo es mucho más amplia que el perdón de nuestros pecados meramente, sino que la obra de Cristo implica la redención del universo entero también. Miren cómo lo pone el hermano Ray Alcorn. Cristo no murió para simplemente para simplemente sacarle el mejor partido a una mala situación. Él murió para que la humanidad, la tierra y el universo mismo fueran renovados para proclamar su gloria para siempre. Algunos vemos la obra de Cristo como el plan B. No, la obra de Cristo es el plan A. Un plan complejo y completo, infalible. No es una contingencia, es una realidad. Ahora, mis amados hermanos, ya vimos, la nueva creación es tangible, real, física, no es etérea. Y piénsenlo por un momento, hermanos, que tenemos un entendimiento del cielo que no necesariamente refleja esta realidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la canción de Marino? Más allá del sol, más allá del sol. Entendemos el sentido de la canción, entendemos el ánimo del hermano, porque la esperanza debe ser la misma. La pregunta es si nuestra morada será más allá del sol o no. Acabamos de cantar hace un momento, más allá del cielo azul. Sea la palabra que afiance nuestro entendimiento. Ahora,
La nueva creación también es una nueva morada, que es lo que vemos a partir del versículo 2 y 3. Versículo 2. Yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la pregunta obvia entonces es: ¿para quién es la nueva morada? Bueno, para dos entes, digámoslo así. El primero es la iglesia triunfante. En el versículo 2, Juan ve descender nuevamente la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y todos sabemos, mis amados hermanos, que esa es una referencia a la iglesia de Cristo, victoriosa, sin mancha, en virtud de la obra del esposo, que es el Cordero, que ha sido redimida. ¿Y cómo yo sé que no es la vieja Jerusalén? Porque esa vieja Jerusalén estaba destruida hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo lo sé? Porque Juan mismo en Apocalipsis nos dice que esa nueva Jerusalén, el monte de Dios, es el pueblo redimido de Dios. Acompáñenme a Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Permítame decir, hermano, que primeramente es uno de los versículos más mal interpretados que hay en toda la Biblia, porque la gente se lo tiende a aplicar específicamente o personalmente a ellos. Es más, este es el versículo exitoso en muchas de las conferencias de mujeres que he visto por ahí. Ese es el título: levántate y resplandece, levántate que ha llegado tu luz. Hermanos, ese versículo no tiene que ver con nadie individual. No tiene que ver conmigo personalmente, ni contigo personalmente. ¿Sabe cuál es la prueba para que usted sepa que ese versículo no se aplica así? Dígale a la persona que se lo está aplicando que brille. Brilla y espere para ver cómo brilla. Pero sí se sabe de quién se brilla, hermanos, cuando lleguemos a la descripción de la ciudad de Dios en el resto del capítulo 9, que lo vamos a ver hoy. Ahí sí se ve el brillo, el resplandor. ¿Saben por qué brilla y es el resplandor que se ve? Porque Dios es su luz. ¿Ok? En el estado eterno, que hemos de comprender. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero mire, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria. Esta es la ciudad de Dios. Y permítanme añadir, mis amados hermanos, que se refiere al estado eterno, porque nuestro texto nos está mostrando que este es el cumplimiento completo de esta profecía. Miren lo que dice el versículo 18 de Isaías 60. Nunca más se oirá en tu tierra, ¿qué cosa? Eso no es hoy, ¿cierto? Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Versículo 19. Escuche, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Todo esto, mis amados hermanos, en el estado eterno, con el verdadero Israel de Dios. Volvamos a Apocalipsis. Lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, pero vayamos a Apocalipsis 21-23. Esto es de nuevo en referencia a lo que está viendo Juan. La ciudad que está viendo Juan no tiene necesidad de ¿qué, hermanos? De sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿No ve ahí, hermanos? Mis amados hermanos,
Observemos que el pueblo de Dios fue hecho también una nueva creación por la obra de Cristo. Y note que la santa ciudad no sube, sino que la santa ciudad baja. ¿Lo ve? El pueblo de Dios no morará en el cielo más allá del sol. Pero no me malinterprete, hermano. Porque para poder morar en cielo nuevo y tierra nueva, hay que tener una perspectiva que va más allá del sol. Hay que ver la vida por encima del sol para poder vivir en cielo nuevo y en tierra nueva. Lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, que la iglesia triunfante morará en la tierra, en la nueva creación, disfrutando de todo lo que la nueva creación ofrece, mejor que la anterior. Y lo mejor no es eso. Lo mejor es que hay otro morador. No solamente la iglesia mora en cielo nuevo y tierra nueva, sino que es la morada de Dios mismo. Eso es lo que se nos dice en el versículo 3. Esta es la morada de Dios con su pueblo. Es el cumplimiento final del pacto divino. Dios está hablando en términos pactuales. Primero, su esposa. Con la esposa hay un compromiso. Y no solamente se habla en términos de matrimonio, sino que se habla en términos del pacto de gracia, en el cual la declaración es: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso lo vimos, mis amados hermanos, desde el principio de la Biblia, para que podamos entender que Génesis comienza, Apocalipsis concluye lo que comenzó en Génesis. Dios le dice a Abraham: estableceré, Génesis 17:7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Un poquito más a la derecha, Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La promesa del nuevo pacto, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y note, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Mis amados hermanos, el cielo es el lugar donde Dios mora. Y Él dice, conforme a lo que Él ve aquí, que Él desciende a morar con nosotros, mis amados hermanos. Vemos entonces el cielo y la tierra unirse en la nueva creación. Y en el cumplimiento perfecto del pacto, la mayor bendición posible es Dios morando en medio de su pueblo. Ese es el propósito de nuestra existencia, mis amados hermanos. Disfrutar de comunión íntima con Dios. Y se acuerdan, hermanos, que la semana pasada mencionamos, por ejemplo, que la mayor maldición es que el rostro de favor del Señor esté en tu contra, en juicio. Y este pasaje sigue la misma línea. Fui recordado de este pasaje de Oseas, no sé si lo recuerdan. ¿Se acuerdan que el profeta Oseas pasó un periodo de vida difícil? Porque Dios utilizó su vida como testimonio para el pueblo y le pidió hacer las cosas que ninguno de ustedes quisiera hacer normalmente. Cásate con la prostituta Gomer para que el pueblo vea cómo me siento yo, cómo ellos están andando. Así que ese tuvo que casar con Gomer y vivir buscándola en todos los callejones y esquinas donde esa señora se andaba prostituyendo. Pero no solamente eso, esa señora le da hijos y le tiene que poner toda clase de nombres raros a los hijos. Pero quiero llamar su atención al nombre Lo-Ammi. El nombre de Lo-Ammi significa no pueblo. El estado era tan grave del pueblo de Israel que Dios dijo: ustedes no son mi pueblo. Pero vemos a la iglesia triunfante y el Señor diciendo:
voy a morar con ellos, ellos son mi pueblo y yo soy su Dios para siempre. Esa es la diferencia. Es un recordatorio, mis amados hermanos, de que nuestra humanidad, nuestra existencia tiene como propósito conocerlo, glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Si Dios no está en el cielo, no es cielo, hermano. A veces nuestro concepto del cielo es: voy a caminar en la calle de oro y en el mar de cristal, y voy a nadar por ahí, voy a hacer por allá, y voy a volar en las nubes, y voy a hacer todo lo demás. O voy a ver a mis seres queridos, voy a abrazarlos, y voy a hablar con Juan, con Pedro, con todo el mundo. Y está bien, mis amados hermanos, no me malinterpreten, pero nuestro mayor anhelo del cielo es Cristo. Que podamos verlo como cantamos hace un momento, cara a cara, y que podamos tener comunión el uno con el otro de una manera que aquí, con todo lo bueno que es, ni se compara a lo que será. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Las bienaventuranzas nos apuntan a esta realidad del estado eterno. Por ejemplo, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa, hermano? La tierra. No se refiere a Canaán, se refiere al estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva. Piénselo por un momento, mis amados hermanos. Los patriarcas no vieron el cumplimiento de esta promesa. Lo único que Abraham tuvo de la tierra fue el sepulcro donde enterró a todo el mundo. Los reyes no disfrutaron estas promesas en plenitud. Ni David ni Salomón en toda su gloria disfrutaron de las promesas que se están describiendo aquí. Los profetas anunciaron en repetidas ocasiones la pérdida de la herencia. Sin embargo, mis amados hermanos, en el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4, capítulo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para cumplir la ley por usted y por mí, para darnos acceso a heredar la promesa plena. No solamente eso, sino que aquel verbo, como leímos esta mañana, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que no vio Abraham, la gloria que no vio David, la gloria que no vio Salomón, la gloria que vieron ellas y la que nosotros vamos a ver a plenitud. Porque aún los que lo vieron y comieron con él y caminaron con él, su efecto o su situación fue temporal, restringido a Canaán. Pero mis amados hermanos, la promesa no era Canaán nada más. Isaías capítulo 11. De hecho, le exhorta que lea Isaías 11 completo en casa. Pero Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cielo nuevo y tierra nueva. Y brevemente, hermanos, permítame darle las implicaciones de que el cielo nuevo y la nueva tierra sean la morada de Dios. La vemos en el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y hago una pausa ahí, hermano. Dios mismo secará las lágrimas de sus hijos en el estado eterno. Detalle interesante, hermano. Segundo, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. De aquí se desprenden dos lecciones importantes, mis amados hermanos. La primera, el llanto, el clamor, el dolor, el sufrimiento son realidades ineludibles en el siglo presente. En el estado en el que estamos, mis amados hermanos, huya de aquel cristianismo que le diga que no hay nada de eso. Huya del falso evangelio
prospérico de que usted tiene que tener todo económicamente y todo espiritualmente. Y si está sufriendo en la carne o si está sufriendo en el cuerpo, es porque le falta fe. Eso nunca ha sido así, hermano. Pregúntele a Job si a Job le faltaba fe, por ejemplo. O pregúntele al apóstol Pablo, por ejemplo. Todas estas doctrinas se caen cuando las contrastamos con la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo, él tiene un currículum de todas las cosas que pasó en esta vida. No sé cuántos naufragios, no sé cuántos apedreamientos, no sé cuántos latigazos, no sé cuántas mordidas de culebra. Algunos de ustedes ni siquiera han olido cerca alguna de las cosas que el hermano Pablo pasó. Y nosotros andamos pensando que yo soy cabeza y no soy cola y los hijos de Dios no sufren. Y yo todo lo que quiero lo obtengo y yo declaro y yo recibo. Hasta que la vida pega. Hasta que la providencia del Señor nos toca de frente. Y gloria a Dios si nos toca la providencia de frente, porque entonces es el momento para clamar: oh Señor, no puedo más. En el mundo hallaréis aflicción. Romanos 8, el apóstol dice que el sufrimiento presente es incomparable con la gloria venidera. Esa es una perspectiva más allá del sol. Esa es una perspectiva que va por encima del sol. Mis amados hermanos, el siglo presente moldea nuestro entendimiento del sufrimiento. Porque como ya hemos mencionado, el sufrimiento, todo lo que pasaron las 7 iglesias, todo lo que pasan los creyentes hasta el sol de hoy, son instrumentos en la mano de Dios para purificarnos, para santificarnos, para hacernos más parecidos a la novia del Cordero. Para los que aman a Dios, el sufrimiento es preparatorio para una eternidad sin sufrimiento. Voy a repetir eso. Para los que aman a Dios, el sufrimiento es preparatorio para una eternidad sin sufrimiento. Y para los que no aman a Dios, el sufrimiento no es ni práctica para el sufrimiento por venir. Así es sencillo como lo estoy diciendo, hermano. Porque nos estamos preparando, mis amados hermanos, para una eternidad libre de pecado, como vemos en el versículo 7 y 8. Una eternidad que está llena de consuelo, una eternidad que está llena de gozo, una eternidad que está llena de felicidad, consciente, dulce y plena, indescriptible con mis propias palabras, sin embargo, imaginable. Piénselo por un momento, hermano, algo que perdimos los adultos cuando comenzamos a crecer en nuestra capacidad de imaginar. Cuando éramos niños y nos decían, piensa en el cielo, usted y yo pensamos que ese era el lugar más espectacular que hay. Bueno, con excepción del señor George. Pero apenas nos ponemos viejos, entonces que el cielo se comienza a ver insulso y aburrido y ven, ahí vamos a estar volando en el aire. Que el Señor nos dé imaginaciones de niños, porque la Biblia nos da la descripción para que podamos verlo así. Volvamos a Isaías 65, por ejemplo. Ya leímos 17, 18 y 15. Quiero que lean conmigo el 19 y usen su imaginación, porque aun cuando los términos que se ven aquí se refieren no a una realidad eterna, sabemos que se está refiriendo precisamente al estado eterno en términos del siglo presente. ¿Ok? Vamos a ver si lo vemos. Versículo 19. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni clamor. Usted se puede imaginar un mundo sin lloro y clamor. Piense la última vez que lloró. Imagínese ahora un mundo donde eso no puede pasar más nunca.
¿A que sí lo podemos imaginar? Versículo 20. No habrá más allí niño que muera en pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Para los que piensan que no se va a hacer nada, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿A que eso suena aburrido? Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Pausa. Eso no es ahora, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, los lobos todavía están tratando de comerse todas las ovejas que puedan. ¿Cierto? Y el león comerá paja como el buey. Hasta donde yo sé, si usted le echa un bistec al león, se lo va a comer. Es más, yo he visto a algunos de los vegetarianos de hoy echándole de que cebolla a los perros y esa cuestión. Y videos de que mira a mi perro comiendo cebolla y el pobre perro. He visto videos donde el perro lo deja mal. ¿Ok? Pero imagínense la gente torturándolo. Pero mira, mi perro es vegano. Ningún perro es vegano. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Esa es la descripción. ¿A que eso suena aburrido? ¿A que no? Esa es una descripción de lo que es el estado eterno. Sin embargo, como ya mencioné, para los que no lo aman, el sufrimiento de este lado de la historia no va a servir ni de práctica, hermano, como ya mencioné, a lo que Dios llama la muerte segunda. Voy a citar una vez más a Ray Alcorn. Lo mejor de la vida en la tierra es un vistazo del cielo. Lo peor de la vida es un vistazo del infierno. Para los creyentes, esta vida presente es lo más cercano que estarán al infierno. Para los inconversos, es lo más cercano que estarán del cielo. La pregunta es, ¿en cuál de las dos ciudades vives? Porque el Señor está diciendo en el tercer y último punto que es su obra, la obra de Él, lo que hace posible este nuevo cielo y esta nueva tierra. Y Él es el que invita a que sean parte de esa nueva creación. Versículos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cristo hace nueva todas las cosas. Y como yo sé que Él va a hacer nueva creación, o va a ser posible la nueva creación, porque Él lo hizo a usted y a mí nueva criatura. Él lo hizo a usted y a mí una nueva creación, mis amados hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y si lo hizo contigo, lo va a hacer con el cosmos entero también.
Y es un recordatorio, mis amados hermanos, que no hay nada imposible para Dios. Él hace nuevas todas las cosas, hace nuevas todas nuestras relaciones. No interesa si es tu matrimonio, si es la relación con tu hijo, no importa si es la relación con un hermano o hermana que se vio trastornada por algo. Él hace nuevas todas las cosas. Esa es la gloria del Evangelio. La promesa de cosas renovadas por la obra del Espíritu de Dios que regenera todo. Sus palabras son fieles y verdaderas. Él nos lo ha dicho desde Apocalipsis 1. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y por qué Él puede hacer todas las cosas, mis amados hermanos? Porque Él es el alfa y el omega. Él es el todo en todo. Él es el principio de todas las cosas. Él es el fin de todas las cosas. Él es la fuente de todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Por eso Él puede hacer todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y no hay mano que pueda decirle, ¿qué haces? No hay demonio en el infierno que pueda oponerse al alfa y al omega. Mis amados hermanos, esto es lo que debe darle ánimo a la iglesia de Cristo. Esto es lo que debía darle ánimo a la iglesia perseguida en Apocalipsis y la iglesia perseguida hoy. Porque a veces parece que el imperio romano es el alfa y el omega. Y cuando parece que el diablo es el alfa y el omega, que el imperio es el alfa y el omega, que mi problema es el alfa y el omega, que mi enemigo es el alfa y el omega, el Señor te recuerda, yo soy el alfa y el omega. Y hace la invitación. Como Él es el alfa y el omega, mis amados hermanos, solamente Él satisface la necesidad de todas las almas. ¿Tienes sed? Dice el Señor. ¿Tienes anhelo por vida? El Señor te dice, ven y bebe gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente, hermano? No porque sea gratis, sino porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio de tu comunión con Dios, el precio de tu satisfacción, el precio de tu herencia para con Dios. Y como Él es la fuente de todo bien, mis amados hermanos, Él satisface todas nuestras necesidades. ¿Me escucharon? Todas nuestras necesidades. El que tiene a Cristo, no es cliché, hermano, lo tiene todo. No hay nada en el mundo que te pueda llenar como Cristo. Ese es precisamente el punto. ¿Saben cómo sé que es la prueba? ¿Se acuerdan cuando vimos la copa de la ira? Y cuando el Señor comienza a derramar la copa de la ira y el Señor comienza a quitar todas las cosas en las que la gente encontraba seguridad, que si la plata, que si la economía, que si cualquier cosa que tenían en el momento, ¿cuál era la reacción? Oh, qué pérdida de la gran ciudad. No queda nada. Pero note al revés. Mientras el pueblo de Dios perdía plata, perdía conexiones, sufría persecución, aún así estaban de pie. ¿Y saben por qué estaban de pie? Porque el Señor los sostiene, porque el Señor les provee, porque el Señor satisfizo todas sus necesidades. Saben, hermanos, que la iglesia donde más crece es donde está siendo perseguida. Eso no parece contradictorio. Somos los hermanos que estamos cómodos, los que encontramos cualquier excusa para no servir al Señor. Oh, que si llueve. Oh, que si me faltan 15 centavos. Pero la iglesia donde es ilegal salir, el evangelio está creciendo. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo sostiene. Somos nosotros los que estamos acá. ¿Será que el Señor me va a...? ¿Será o no será? Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. 8. Serán parcialmente, dice su Biblia.
serán potencialmente. Hay una posibilidad remota de que en algún momento no serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de sus delicias. Eso lo hace ahora y lo hará completa, plena y eternamente en el estado eterno. Por eso hay que perseverar. Ese es el llamado, hermanos. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Para quién es eso, hermanos? Para el que venciere. Y eso nos devuelve al principio, ¿cierto? Cuando el Señor, en medio de las 7 iglesias, las exhorta y les dice: yo conozco tus obras. Y termina diciendo: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y ese es el contexto que debemos entender. El mundo presente se puede ver difícil. El mundo presente se puede ver imposible. Sin embargo, el mundo presente es pasajero. Al que venciere, al que persevere hasta el final, heredará todas las cosas. Aquí no vale eso de que soy cristiano apartado y nada de eso, hermano. El que venciere, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Mis amados hermanos, me voy a callar con breves puntos de aplicación, porque consideren el otro aspecto. ¿Quiénes son los que no perseveran? ¿Saben quiénes son los que no perseveran? En primera instancia, el versículo 8 lo dice, ¿no? Los cobardes. Y aquí no se está refiriendo al miedo a las alturas. El hermano Iván le tiene miedo a las alturas. El hermano Iván no se está refiriendo al miedo a los perros. Hay gente que le tiene miedo a los perros. Hay perros a los que hay que tenerle miedo. No es a eso que se está refiriendo. Se refiere a la cobardía de no pararse por Cristo cuando todo el mundo está en contra. Ese es el contexto de la iglesia. Donde te digan César es Dios, tú tienes que decir Cristo es el Señor, y hagan lo que quieran. Los incrédulos, aquellos que han escuchado la palabra de Dios pero que no obran en fe. Los abominables, los que actúan de manera que Dios aborrece y detesta. Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Aquí se refiere más a los farmacólogos, aquellos que hacen pócimas raras, es lo que está diciendo ahí en hechicero. Los idólatras, y noten, hermanos, lo que todo el mundo piensa que no. Los mentirosos, que no comunican la verdad de Cristo y que no viven conforme a la misma, no tienen cabida en la ciudad. No la tienen. Pero el que venciere, heredará todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Ya me callo. Lo primero, usted y yo tenemos que analizar este mundo como lo que es. Es un mundo pasajero. ¿Okay? Los ambientalistas consideran que si no trabajamos y nos esforzamos en conservar el planeta, nos vamos a quedar sin casa. ¿Okay? Y la motivación de ellos surge de la desesperanza. Mis amados hermanos, nosotros no conservamos el planeta con eso, pero ahora no estoy diciendo que tenemos que destruir el planeta, pero nosotros no hacemos conservación del ambiente porque tenemos miedo de que nos vamos a quedar sin casa, porque nosotros esperamos la ciudad que no está hecha de mano. Nosotros somos conservadores del ambiente porque somos buenos mayordomos de la creación de Dios, porque amamos al Creador y porque queremos obedecer su voluntad. Por eso somos buenos mayordomos. No es lo mismo, ni se escribe igual. En segunda instancia, dice Elon Musk, tenemos que ir a colonizar Marte. Ya mis cohetes en el 2030 van a llegar a Marte porque este mundo se va a acabar. Lo que Elon Musk se le olvida, que Marte también se va a acabar. Y todos los demás planetas se van a acabar. Y van a ser reemplazados por cielo nuevo y tierra nueva. Así que ese plan no funciona. ¿Y cuál es el punto, hermano? No nos aferremos a los pasajeros, aferrémonos a lo porvenir. Algunos vivimos amarrados al aquí y a la hora. Todo lo pensamos en aquí y ahora, la plata, el momento, mi diversión, lo que sea. Y no pensamos en lo porvenir. Así nos vivieron los patriarcas. Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida Abraham,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, versículo 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tú vives como peregrino esperando la ciudad que tiene fundamento, o ya tú tienes tu carpa y tu morada hecha en Sodoma y Gomorra como Lot. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos qué cosa, dice el autor, la porvenir. ¿Estás buscando la porvenir? ¿O vas a ser consumido con lo que va a pasar en esta ciudad? La segunda pregunta que surge, he hecho muchas preguntas hoy, hermano, y me disculpa porque me la estaba haciendo yo mismo. ¿Es Cristo tu felicidad? ¿Es Cristo tu anhelo? Mis amados hermanos, todos los hombres buscan la felicidad, todos sin excepción. Eso lo decía Blas Pascal, por ejemplo. Todos los métodos que utilizan, todos los hombres tienen como fin la búsqueda de la felicidad. Lo cual plantea dos cosas. Pregunta uno, ¿es posible encontrar la felicidad? Segundo, ¿dónde se encuentra? Sí es posible. La Biblia enseña dónde. Lo decía el corito, solo Dios hace al hombre feliz. Lo creemos. Decía Jonathan Edwards, ¿se acuerdan que él escribió algo que se llamaba resoluciones sobre su entendimiento de lo que él tenía que dedicar su vida para disfrutar plenamente de la gloria de Dios para siempre? Miren esta resolución, hermanos. He resuelto procurar alcanzar para mí mismo tanta felicidad en el otro mundo como me sea posible. ¿Qué estaba haciendo Jonathan Edwards? Una perspectiva que está más allá del sol, una perspectiva que está por encima del sol. Decía el Señor, hagámonos tesoros donde, en la tierra o en el cielo. Y ya vemos muchos nosotros haciendo tesoro aquí. El mundo pasa y sus deseos, la palabra de Dios permanece para siempre. Tercero, entonces estamos llamados a vivir a la luz del cielo. ¿A qué me quiero referir con eso, mis amados hermanos? A una continuación de lo que acabé de mencionar. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, para poder vivir en cielo nuevo y tierra nueva. Decía así es Luis: yo debo mantener vivo dentro de mí el deseo por mi verdadero país, el cual no encontraré hasta después de la muerte. No debo permitir que quede sepultado o dejado de lado. Debo hacer que el objetivo principal de mi vida sea avanzar deprisa hacia ese otro país y ayudar a otros a hacer lo mismo. Perspectiva del reino. Y lo último, hermano, ¿se dieron cuenta de la importancia de la iglesia local en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Y sabe por qué digo la iglesia local? Usted no puede ser parte de la iglesia invisible si usted no es parte de la iglesia visible. Y la iglesia visible es esta, donde nos vemos y nos tocamos la cara. Y todo es en términos de la iglesia triunfante. La que desciende vestida como novia es la iglesia de Cristo. Cristo no vino a salvar a Yuyi. Cristo no vino a salvar a individuos. Cristo vino a salvar un pueblo. Eres parte de ese pueblo. En todo el sentido de la palabra. Disfruta de la comunión en ese pueblo. Hay alguna persona, yo no necesito la iglesia, yo veo mi sermón de Sujel Michelén en la mañana, yo veo la prédica del pastor fulano en la tarde, yo no necesito iglesia. Falso. Todos necesitamos iglesia.
Pastor John MacArthur, durante el tiempo de la pandemia, dijo que la iglesia es esencial. Y muchos de nosotros no lo entendimos. Pero el hermano que ya está en la presencia del Señor precisamente lo entendió clarito. Porque mientras el gobierno estaba diciendo que podían abrir los prostíbulos, que podían abrir toda cosa aberrante, el gobierno la podía abrir, decía que la iglesia no podían abrir. Y sabe que MacArthur dijo, la iglesia es esencial, la iglesia tiene que abrir. Múltennos, métanme preso, hagan lo que ustedes quieran, pero la iglesia es esencial. Tenía razón. Y a veces nosotros lo vemos como que, me congrego hoy, me congrego 7 meses después y no pasa absolutamente nada. Ojo con eso, mis amados hermanos, porque la eternidad es el pueblo de Dios en comunión con Dios para toda la eternidad. Y si no estás con el pueblo de Dios ahora, no pretenda que lo vas a estar en toda la eternidad. Ese es el punto que se está transmitiendo aquí. Él hizo nueva toda la cosa. Él es el que nos invita a disfrutar de Él y la comunión plena de la nueva creación y todos sus beneficios para siempre. Sea ese nuestro deseo, sea esa nuestra oración. Señor le bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú separaste a un pueblo para disfrutar de ti para siempre, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Danos perspectiva celestial, Señor. Danos amor por las cosas de arriba. Danos deseo por Cristo. Danos sed que solamente tú puedes saciar. Produce en nosotros el deseo que solamente tú puedes satisfacer. Haznos conscientes de nuestra necesidad de ti. Haznos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador para huir de la ira venidera y disfrutar de la herencia de todas las cosas. Gracias por el Cordero. Gracias por el Esposo. Gracias por tu iglesia, por la cual somos hechos uno con Él. Es en Cristo Jesús que rogamos y pedimos todas estas cosas. Amén.